Bueno, mi nombre es Manuel y soy asesor del CPR de Mérida. Me acompaña mi compañera Alicia del CPR de Navalmoral de la Mata. Y vamos a dar comienzo a esta segunda parte de la jornada de innovación con las ponencias que nos acompañan a partir de ahora. La primera de ellas va a estar presentada por María José Abad. María José Abad es coordinadora de contenidos de empantallados.com y coautora del libro Empantallados, cómo educar a tus hijos en un mundo lleno de pantallas. Es licenciada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y ha desarrollado su carrera en el ámbito de los contenidos editoriales para Internet. Nos va a habilitar a continuación con la ponencia cómo orientar a las familias para educar en un mundo lleno de pantallas. Se abordará cómo educar con éxito a los hijos en torno a las 3 AES: autoestima, atención y aburrimiento, además de muchas otras orientaciones para ayudar a las familias con sus hijos en las diferentes etapas. Así que, bueno, pues no nos entretenemos mucho más y damos paso a la protagonista, María José Abad. Un fuerte aplauso, ¿verdad?, para ella. Muchas gracias. Suerte. Bueno, pues aquí estamos con un reto que creo que todos los que sois docentes, seguro que muchos también sois padres, pues tenéis entre manos, que es cómo orientar a las familias en este mundo lleno de pantallas, ¿no? Aquí tenemos la primera frase, ¿no?, que yo creo que es como muy propia para la sesión de hoy, ¿no? Si quieres ir rápido, camina solo; si quieres llegar lejos, ve acompañado. Y yo creo que los profesores, que sois los héroes, ¿no?, de este día, también a lo mejor hay algunas familias, pues creo que tenéis un gran papel en los ojos, ¿no? O sea, cómo diagnosticar problemas que quizá incluso las familias las ven, ¿no? Ven esos problemas porque, bueno, pues porque vosotros en vuestras aulas pasan tantísimo tiempo al día, ¿no? Y bueno, luego vamos a comentar algunas cosas que han diagnosticado profesores que ni siquiera las familias sabían, ¿no? Empantallados nace en 2017, nace hace 5 años, para ayudar a las familias a educar en un mundo lleno de pantallas, sobre todo escuchando a miles de padres, investigando junto a una consultora que es GAD3 el impacto de las pantallas en la vida familiar y también trabajando con expertos de la salud, la educación y la tecnología. Y fruto de eso, pues nace Empantallados, que es una iniciativa sin ánimo de lucro que podéis consultar. Si tenéis, por ejemplo, Instagram, podéis seguirlo ahí, os podéis suscribir a la newsletter. Luego también os contaré un libro que acabamos de publicar de Empantallados. Bueno, ¿qué es lo que nos preguntan los padres? ¿Qué es por lo que están preocupados los padres, ¿no? Pues muchas veces los padres nos dicen, es que la tecnología está cambiando el cerebro de los niños, es que no sabemos qué hacer, ¿no? O sea, y a veces cuando se ponen como un poco histéricos, ¿no? Una de las cosas que más me ha ayudado durante estos años es esta reflexión que leí en un libro, ¿no?, que es que ha habido en la historia otros cambios tecnológicos, ¿no? Por ejemplo, la escritura, ¿no? En la escritura muchos se planteaban si la escritura va a ser que iban a ser los pensadores menos profundos con la aparición de la escritura, ¿no? Y fue el cambio de la cultura oral a la cultura escrita, que es ahí esa imagen de la escuela de Atenas, ¿no? Y decían esto, que a mí me impresiona mucho, que es que mucho mejor que una palabra escrita en el agua de la tinta es una palabra grabada por la inteligencia en el alma del que aprende, ¿no? O sea, que muchos decían, bueno, es que si está escrito, es que pues ya no van a aprender, ¿no? O sea, se fiaban muchísimo más de lo que se transmitía de unos a otros, ¿no? Pues yo creo que estamos ahora también en un cambio brutal de tecnología y, bueno, en esto estamos y este es el gran reto. Algunos datos que nos pueden dar como pistas del escenario de hoy, ¿no? Pues estos son algunos de esos datos del estudio de GAD3, que son 2 de cada 3 adolescentes usan el móvil más que antes del confinamiento. Puede ser que con el confinamiento pues se nos fuera un poco de las manos. Y muchos padres lo dicen, oye, es que el confinamiento fue modo supervivencia, hice lo que pude y la verdad es que, bueno, pues se fue un poco de las manos. Pero ahora que ya acabó el confinamiento, que yo no me imagino, la verdad es que un confinamiento sin Internet, pero es verdad que, bueno, que es un buen momento para decir, oye, ¿qué normas quiero en mi casa? ¿Cómo lo visualizo, ¿no? Otro dato también que es interesante es el 80% de los alumnos prefieren clases presenciales o semipresenciales. Esto es un dato también del estudio que hicimos después del confinamiento, que, o sea, es que al final dicen, es que los niños están empantallados, es que no sabemos cómo hacer. Pues es que
la gente quiere volver a la presencialidad, ¿no? Y luego a la vez, como este triple triángulo de datos, el 94% de los padres opinan que las pantallas van a ser muy importantes para el futuro profesional de sus hijos. Pues esto, o sea que al final, bueno, o sea, las pantallas a veces se nos van de las manos, un dato. Los niños quieren volver a clase porque no están en pantallas, pero quieren volver, ¿no? Y luego el futuro, ¿no? Van a ser tan importantes en el futuro de todos, ¿no? Ahí están esas 3 portadas que son de los 3 estudios que hemos publicado y un cuarto estudio, y los podéis consultar todos en empantallas/estudios. Ahí tenéis datos del diagnóstico del impacto de las pantallas en la vida familiar. Bueno, un poco yendo al dato de las 3 AES que decíamos antes, o sea, después de mucho estudiar, de mucho leer, de mucho tal, nos damos cuenta que las pantallas traen muchísimas cosas buenas, ¿no? Pues, por ejemplo, todo el poder de compartir información, todo. Hablando de esto, hablamos con el de Google España, el responsable de Google España Educación, y nos contó cómo nació Google Drive. Y dice que es que en una parte del mundo se levantaban haciendo una versión del documento, se lo mandaban por mail y de repente de otro sitio mandaba otra versión, hasta que se dio cuenta, esto no puede ser, ¿no? Entonces crearon ese espacio compartido de ir tecleando y ahí modificando todo, ¿no? Pues, bueno, pues Internet es súper bueno para compartir información, para conectarse con gente de todo el mundo, pero nos presenta como unos retos educativos propios que tenemos que tener muy claros, ¿no? O sea, es como, ¿qué es lo que favorece la tecnología, pero qué es lo que empeora cada día, ¿no? ¿Qué es lo que es el flanco débil de esto, ¿no? Y entonces, creemos que son esas 3 AES. Y si tenemos en cuenta en toda nuestra acción formativa, tanto a los menores, a los hijos como a los alumnos, estas 3 AES, habremos avanzado muchísimo, ¿no? Entonces, la primera es la autoestima, que antes de entrar en autoestima voy a poneros un vídeo, ¿no? Sobre este tema, que a ver qué os sugiere este vídeo, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos este vídeo que vemos que ellos piensan una cosa, les gusta una cosa, pero manifiestan otra, ¿no? Pues eso se ve muy claro en el batido verde que dice, oye, me gustaría tomarme otra cosa, pero es que esto suena muy healthy y ahí que lo pongo, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos varios peligros, ¿no? Aquí el dato que nos han dado los padres es que el 65% de los padres piensan que las pantallas y las redes sociales son una amenaza para la autoestima de los adolescentes. ¿Y cómo esto lo convertimos como en una oportunidad? Bueno, pues aquí está el peligro de la autoestima delegada, ¿no? Que es que yo dependa de todos los likes, de todo lo que me digan, de todos esos comentarios. Entonces, no es mi autoestima, es lo que yo delego en lo que otros me digan, ¿no? Y eso es un peligro muy real que sobre todo está en las redes sociales. Y aquí el antídoto, ¿cuál es? Pues el antídoto es ese
conocerse, aceptarse y quererse como son, ¿no? Y muchas veces los más pequeños esto no lo pueden hacer solos, sino que necesitan a alguien exterior que les diga esto, ¿no? Y entonces, un tutor hace poco me decía, yo le pregunto a un alumno que qué es lo que se le da bien, y me dice, no sé, me dice, ¿qué es lo que se le da mal? Y me dice una retahíla de cosas, ¿no? Pues esto es la voz de los mayores, ¿no? Que a veces les decimos, esto no lo haces bien, esto no lo haces bien, esto no lo haces bien. Bueno, pues ¿cómo puedo hacer para pues reforzar esas cosas buenas que tienen, ¿no? Y solo así, si se conocen bien y saben todo lo bueno que tienen, pues podrán pasar de la comparación social, ¿no? Cuando entran en redes, comparación constante, a inspiración, ¿no? ¿Qué es lo que se me da bien? ¿Qué es lo que yo de todas estas redes sociales puedo aprender? Solo cuando yo estoy como muy seguro de lo que tengo, pues podré hacer esto, ¿no? Y ahí está esa imagen de ese puzzle que a mí me gusta mucho esa imagen que un psiquiatra que se llama Enrique Rojas dice que la felicidad es un poco la felicidad imperfecta, ¿no? Y que esto también los padres, los educadores tenemos ahí un gran papel. Pues a veces pensamos que todo va a cuadrar perfectamente, pero siempre nos falta una pieza. Bueno, pues es que hay que ser como agradecidos con esa pieza que nos falta y no pasa nada. Y normalizar que a veces faltan cosas y no pasa nada, ¿no? Bueno. Esta es la primera A, ¿no? O sea, todo lo que hagamos en trabajar la autoestima, dice un educador que si a un padre les preguntan si en 10 segundos puede decir 8 cosas buenas de sus hijos, ¿no? Tú en 10 segundos, si colocas ahora mismo en el segundero y dices 10 segundos, ¿sabes decir 8 cosas buenas de tus hijos? Sí, no creo. Bueno, pues es como la prueba del algodón de que tenemos como en la cabeza esas cosas y que las reconocemos cada día, ¿no? Bueno, la segunda, que también yo creo que todos tenéis como muy claro, es el aburrimiento. El 84% de los adolescentes en España reconocen usar el móvil para evitar aburrirse, ¿no? Esto es muy... Sobre todo cuando están solos en casa, nos han dicho. Pues esto, o sea, no utilizan el móvil porque sea su opción preferida, ¿no? Pero es que es como para evitar aburrirse, ¿no? Y tenemos como muy claro que son los niños del todo ya, ¿no? Todo ya, todo ya, todo ya, todo ya. Entonces, ¿cuál es el antídoto ante el todo ya y la gratificación instantánea? Las actividades en el medio plazo. Entonces, todo lo que sea animar a hacer en las familias a cosas que tengan resultados en el medio plazo, pues campeonatos deportivos, tocar un instrumento, voluntariado, todo lo que sea que no sea gratificación instantánea, sino que tenga un poco más allá, un poco más allá, un poco más allá, ¿no? Y luego aquí también me gustaría hablar un poco de 2 síntomas de alerta que cuando nos preguntan, pero ¿cómo saber si mi hijo está haciendo un uso bueno de las pantallas o no, o si se está pasando de la raya? 2 cosas muy claras. La primera es que más que cuánto tiempo, es qué están dejando de hacer, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo es bueno con pantallas? ¿Qué están dejando de hacer? O sea, por ejemplo, si antes tu hijo estaba muchísimo jugando a fútbol y ahora no juega nada porque se queda encerrado en su habitación, síntoma de alarma. Si antes tu hijo salía mucho a la calle con sus amigos y tal y ahora está también pues haciendo mucho encerrado en su habitación porque no sé cuánto es tal, síntoma de alarma, ¿no? O sea que a veces nos fijamos mucho en los tiempos, pero más que cuánto tiempo es que están dejando de hacer. Eso nos indica el uso equilibrado de las pantallas que están haciendo. Si además de pantallas hacen otras muchas cosas, pues no pasa nada, ¿no? Y luego otra cosa que tenemos que tener muy en cuenta son las horas de sueño. O sea, tiene que ser una línea roja, ¿no? O sea, que muchas veces pues no duermen lo suficiente, juegan con gente de todo el mundo a videojuegos, entonces si yo juego con otra persona de otra parte del mundo a videojuegos, pues que puede estar despierta toda la noche, ¿no? Y eso también nos lo dicen muchos profesores, que por eso veo que los ojos de los profesores son súper importantes para diagnosticar cosas, ¿no? Pues profesores que nos dicen, es que mis alumnos se duermen en clase. Entonces investigas un poco y ves que han estado jugando toda la noche a videojuegos con gente de todo el mundo. Bueno, pues esto es importante, ¿no? Y luego la tercera es la atención, que todos también seguro que la tenéis presente, ¿no? 1 de cada 4 adolescentes reconocen que desde que tienen móvil les cuesta más concentrarse, tienen menos paciencia, les cuesta más dormir. Bueno, y ahí está todo lo que son las notificaciones que nos hacen que alternemos constantemente la atención, ¿no? Cuando recibimos una notificación es como, pues voy a mirarla y entonces es la alternancia constante de la atención. Y a la vez, una referencia a Goleman. Goleman, el autor de la inteligencia emocional, ¿no? Famoso por su libro La inteligencia emocional, dice que hoy, más que el coeficiente intelectual, más importante que el coeficiente intelectual, es la capacidad de atención y concentración que tengan tus alumnos, ¿no? Por eso es tan importante entrenarla, ¿no? O sea que, bueno, que
que ese es como el foco, ¿no? Y por eso es importante que las pantallas se utilicen con un para qué. ¿Para qué? O sea, que no entren sin rumbo, ¿no? O sea, que utilicen la pantalla con un para qué, y esto en el aula también se ve muchísimo, ¿no? O sea, que no sea utilizar la pantalla sin más, sino con un para qué. Y luego, algún truco que nos puede servir es que haya tiempos de desconexión. Eso, durante el día va a haber como talleres de empantallados que van a dar como trucos muy concretos, que luego va a haber también por la tarde. Bueno, pues tiempos de desconexión, pues coger el móvil y hay modos en que tú puedes poner estadísticas, límites de tiempo, hacer un autoexamen, medición de estadísticas, o sea, ¿en qué estoy con el móvil? ¿No? Eso se lo podemos decir también a los alumnos, ¿en qué se te va el tiempo con el móvil? ¿No? Y creo que esto también de educar teniendo en cuenta las 3 AES es vivir teniendo en cuenta las 3 AES, ¿no? Y bueno, pues yo creo que todos tenemos también que autoeducarnos en esas 3 AES, que podrían ser reforzar la autoestima, pues que todos tenemos como una voz interior constante que nos dice cosas, una voz que nos compara. Bueno, pues ver qué podemos hacer. Gestionar el aburrimiento, pues también es verdad que las pantallas a veces se utilizan como anestesiador emocional. No sé lo que hacer, entonces cojo la pantalla y estoy ahí mirando, relajándome, ¿no? Es un llenahuecos. ¿Cuántas veces en un semáforo hemos cogido el móvil para mirar si nos han escrito? Bueno, pues esto. Y luego también entrenar la atención. Pues hay una cosa que... ladrones de tu mirada, o sea, ¿a cuántos padres de infantil se les podría pedir? En unas escuelas nórdicas pusieron un cartel que decía, cuando vayas a recoger a tu hijo al colegio, deja el móvil, ¿no? Guarda en el bolsillo el móvil, ¿no? O sea, que nadie te robe la mirada para que lo primero que sea mirar a tu hijo. Cuando llegas a casa, lleva el móvil en el bolsillo y que lo primero que sea al abrir la puerta es que veas a tus hijos y les mires con los ojos, ¿no? Y luego empezar por pequeños hábitos, que os voy a contar un hábito muy concreto, que es el parking de móviles, ¿no? El parking de móviles es una de las cosas que más triunfan en pantallas, que es como un aparcamiento, que los talleres lo estamos dando, que puede ser, cuando llegas a casa, aparca el móvil. O mientras estudia, no hay móvil, o sea, según las reglas que tú pongas en casa, ¿no? Porque a veces pensamos que esto de autoestima, atención, aburrimiento, son como cosas muy grandes, pero a veces hay que empezar por cosas muy pequeñas, ¿no? Hace poco me leí este libro que yo os les recomiendo, que se llama Hábitos Atómicos, y dice que todo hábito lo tienes que convertir en un hábito que dure 2 minutos. Entonces, por ejemplo, si te quieres proponer ir al gimnasio, no te propongas ir al gimnasio. Proponte que cuando llegas a casa después del trabajo te vas a poner la ropa de deporte. Eso dura 2 minutos. Y si consigues ese hábito, será un desencadenante de lo otro, ¿no? Pues esto es un poco con el móvil lo mismo. Si consigues aparcar ahí el móvil cuando llegas a casa, durante lo que te hayas propuesto, pues ya habrás conseguido mucho, ¿no? Bueno, este parking es que ya les hemos entregado a todo el mundo, en plan a Samantha, Masterchef, a la reina, a todo el mundo. Es como las gafas de caiga quien caiga, pues el parking de empantallados, ¿no? Y también, vamos, que luego os digo dónde le podéis descargar, o si no, si vais al taller esta tarde también hay parkings de móviles. Bueno, y ante todo esto que parece como muy negativo, ¿cómo puedo hacer para que esto se convierta en algo positivo, ¿no? Esto de la atención, el aburrimiento, tal. Pues hay un círculo mágico, que es un círculo virtuoso, que es los hobbies y aficiones. Si descubrimos cuáles son los hobbies y aficiones de mis alumnos, de mis hijos, conseguiré que esto dé la vuelta, ¿no? Pues que aumente la atención al tener como un foco de actividad, que mejore su autoestima porque ven el progreso y el impacto de sus talentos, y desaparezca el aburrimiento y la apatía porque tienen como un propósito, ¿no? Y a veces esto nos parece muy difícil, pero luego os voy a poner algo, os voy a enseñar algo de un ejemplo muy concreto que lo ha conseguido, ¿no? Y luego también contaros un profesor, a veces los profesores son fuentes de muchas ideas, ¿no? Y nos contó el truco de la libreta. Dice que a sus alumnos les propuso que cuando iban sobre todo en transporte público llevaran en un bolsillo una libreta que cabiese en el bolsillo y en otro el móvil. Entonces, que cuando tuviese la tentación de coger el móvil, porque es que es verdad que si nos analizamos que vamos al móvil como por inercia, pues que cogiesen la libreta, ¿no? Entonces, que ahí cada uno hiciese lo que quisiese. Entonces, descubrieron algunos que tenían afición a dibujar, otros a hacer cómic, otros a escribir un diario, otros a escribir una historia, ¿no? Y con eso descubrieron aficiones que tenían. Bueno, pues a lo mejor es un truco decir, o sea, ¿qué podemos hacer? Pues es una manera muy fácil de, en vez de acudir a lo fácil del móvil, pues conseguir esto, ¿no? Entonces, hay una historia que es la historia de Guillermo Martínez, que no sé si le conocéis, que tiene un ONG que se llama Ayúdame 3D. Entonces, él era un friki de las impresoras 3D y le encantaban, pero dijo, oye, yo que esto que me gusta tanto, ¿por qué no voy a hacer algo con esto que ayude a los demás?
y creó brazos, prótesis para gente que no tenía brazo con impresoras 3D. Entonces ha creado toda una red en el mundo de ayuda a gente que lo necesita y también de gente que tiene impresoras 3D en sus casas, en sus trabajos, que puede colaborar con esto, ¿no? Entonces, ahora os voy a poner un vídeo que habla de esto, ¿no? De la historia de Guillermo, y bueno, que es un ejemplo que a veces parece que no puede ser realidad, pero puede ser realidad, ¿no? Entonces, si podemos poner el vídeo 2, pues le vais a conocer. Soy Guillermo Martínez Gauna Vivas, director de Ayúdame 3D, donde fomentamos los valores sociales de las nuevas tecnologías para ayudar a personas de todo el mundo mediante impresión 3D. Cuando acabo la carrera de organización industrial y me compro una impresora 3D, las ganas de hacer cosas y encontrarme de casualidad pues, que la impresión 3D también puede ayudar a los demás, ¿no? En este caso, pues, habiendo estos brazos en internet y pudiendo dárselos a gente que los necesitaba. Justo me iba yo a un viaje a Kenia, a un orfanato, a hacer pues, voluntariado internacional y pregunté si necesitaban este tipo de ayudas, ¿no? Entonces ahí es un poco cuando nacen unos diseños nuevos, brazos para gente sin codo, por ejemplo. Me los llevo para allá en la maleta. Bueno, una breve explicación de lo que sería el brazo. Va así conectado y en el momento que levantas un poco, se abriría y se cerraría. Esta es la primera que vamos a entregar, así que estoy nervioso. Y después de un tiempo ahí pues, probando y tal con personas que lo necesitaban, pues funcionan todos perfectamente. La verdad es que es un chute de felicidad en ambas partes, en ellos pues, y ellas por poder tener un brazo de nuevo y en mí pues, por decir, ostras, además de estar haciendo juguetillos o cosas que me gustan a mí, pues puedo estar ayudando a gente, ¿no? Y ahí nace un poco Ayúdame 3D en ese verano de 2017 cuando entrego estos brazos, ¿no? God bless you, my brother. Be blessed. Gracias a una plataforma de voluntarios y voluntarias con impresoras 3D en España que fabricamos estos brazos y se los entregamos a pedido, pues estamos consiguiendo ahora mismo estar en unos 45 países entregando unos 150 brazos al año, que al final pues es algo que no nos esperábamos para nada. Bueno, pues esto es posible, ¿no? Y ahora vamos a empezar con otro bloque que es el ejemplo de los padres, que quizá es otra cosa que también nos preguntan muchísimo y a la vez, bueno, es difícil, ¿no? Ahí está la delgada línea roja entre logística, trabajo y ocio. Muchísimas veces nos dicen, bueno, es que claro, es que yo tengo que hacer muchas cosas con el móvil, ¿no? Bueno, pues ver lo mismo que hemos dicho antes con los hijos, pues estadísticas, ¿no? ¿En qué dedicas el tiempo? A veces hacer como un poco de autoexamen y verlo, ¿no? También es verdad que los hijos entienden cuando estamos con pantallas por trabajo y cuando es por otros temas, ¿no? Luego, en el libro que os voy a contar después, que hemos escrito un libro en septiembre, ¿no? Recoge todo un apartado de los adultos, ¿no? Y ahí también se habla muchísimo hay todo un apartado dedicado a adultos. Entonces, hay una parte que es pareja y pantallas, ¿no? Pues es verdad que la pareja entraba y un tercero, que es que a veces no sabemos cómo gestionarlo, ¿no? Y que nos vamos a la cama con el móvil, que es un tercero entre nosotros dos, y que a ver qué hacemos, ¿no? O que a veces utilizamos muchísimo WhatsApp para, en vez de pues, mandar un mensaje de te quiero, pues es que es logística familiar pura y dura, hay que hacer no sé qué, hay que hacer no sé cuántos, hay que hacer no sé cuántos, ¿no? Pues también saber para qué utilizamos nosotros la tecnología, ¿no? Y luego también es súper importante tener criterios comunes con otros educadores, ¿no? Esto que parece como a veces fácil, no es tan fácil, ¿no? Y pues que los abuelos, que otras personas que cuidan, pues que también tengan esas normas que nosotros establecemos en casa, porque si no lo que pasará es que, bueno, que en casa haremos una cosa y luego en otros sitios será otra, ¿no? Y es verdad que a veces parece que el ejemplo de los padres es importante y a veces no lo es tanto. Y a mí siempre que algún padre me pregunta esto, ¿no? Les pongo este vídeo, ¿no? que yo creo que hará pensar a mucha gente que lo podéis también pasar a vuestra gente, ¿no? Que es el vídeo 3 y que...
Hola, ¿qué tal? Encantada. ¿Qué tal estáis? Muy bien. Y estoy aquí pues para explicaros los resultados. Yo me espero cualquier cosa, En los resultados de las pruebas se ve algún tipo de comportamiento fuera de lo habitual en chavales de su edad. Perdón. Mira el móvil. Diles, perdona, ¿qué estáis diciendo? Sí, ¿me puedes repetir, por favor? Sí, que ya mejor, que ha estado 2 años fuera de casa y ya mejor. Perdón, es importante. Cógela. Cógela. Sí. Papá Vale. está flipando. Diles un segundito, por favor. Un segundito, por favor. Gracias. Manda un audio. Nos hemos quedado un poco... Que sí que me apunto al plan que ya te he dicho antes. Mira, papá. Bueno, mejor que explicaros las pruebas, os las muestro. Papá, mamá, esto es un experimento para que veáis lo mal que se siente cuando os estamos contando algo y os ponéis con el móvil. Y yo, mamá, cuando te voy a contar algo importante que me ha pasado y estás con el móvil, es que me dan ganas de dejar de contártelo. Pero si están con el móvil todo el rato se van a perder cosas de nuestras vidas de las que no se van a enterar porque precisamente están con el móvil. A veces me hace sentir mal. Sí, pero tienen razón, ¿eh? Yo soy la que más lo hago. ¿Sabes lo que es el fabbing? No. Pues es una palabra que sirve para definir pues, cuando alguien está hablando contigo y tú le ignoras porque estás utilizando el móvil. Pensar que ellas sientan eso, pues te sientes mal, te sientes, no sé, que estás fallando, ¿no? Que estás fallando como padre en algún momento. Bueno, pues creo que este vídeo es bastante, bueno, que nos hace pensar, ¿no? Y a la vez también hay un dato interesante, o sea, que al final yo pongo este vídeo para que la gente piense, pero que el 78% de los adolescentes dicen que aunque piensen distintos, hacen caso de los consejos que les dicen sus padres, o sea, que hay esperanza, ¿no? Y sobre todo, en pantallados lo que quiere decir es que no podemos dejar a los hijos huérfanos digitales, ¿no? Hay muchísimo... se habla mucho de los inmigrantes digitales y de los nativos digitales. Parece que los más mayores pues, son inmigrantes y ya no pueden decir nada. Y, sin embargo, lo más importante es no dejarles ahí huérfanos digitales, que seamos los mentores digitales, que pasemos de la seguridad. A veces, cuando hacían en pantallas, vimos que había una gran labor de la policía, que está muy centrada en la seguridad y eso es importante, pero también saber ser sus mentores, como saber... ayudarles a utilizar la tecnología con un propósito, ¿no? Y luego también tener conversaciones pendientes que a veces son difíciles, ¿no? ¿Cuáles son las conversaciones pendientes difíciles que los padres pues, a veces evitan, ¿no? que también en los colegios se pueden abordar? La primera es todo lo que tiene que ver con ciberbullying, ¿no? Que, bueno, pues aprender a enseñarles a que respeten a los demás, que también hay profesores que nos han dicho es que esta persona es carne de ciber, o sea, que es a veces carne de cañón. Bueno, pues también enseñarles a que todo el mundo tiene como un don. A mí hay un vídeo que también cuando tenemos sesiones con adolescentes me ayuda, que es un tipo que se llama Nick, que es un tipo australiano que no tiene ni brazos ni piernas y ha conseguido como motivar a muchísima gente y dedicar su vida a sesiones motivacionales. Bueno, pues es que todo el mundo tiene que descubrir por qué es valiosa su vida, ¿no? Y cuál es su don. Esa es una conversación pendiente. Otra conversación es pornografía, ¿no? Se sabe que la edad media a la que acceden a contenidos de pornografía es 11 años y, bueno, pues que quizá sean los padres, animar a los padres a tener esas conversaciones para que no le pregunten en Internet lo que querrían comentarles en casa, ¿no? Hay una plataforma sobre estos temas que si queréis saber más se llama Dale una vuelta, que lo que hace es concienciar sobre estos temas y su portavoz dice que más vale llegar un año antes a esas conversaciones que un solo día después, ¿no? Pues ¿cuál es el papel de la mujer en la pornografía? O sea, ¿por qué esto pues, no es lo más beneficioso? Esas son conversaciones que hay que tener. Y luego también otra conversación que quizá nos parece menos importante, pero que también es importante, es todo lo que tiene que ver con sentido crítico, ¿no? O sea, ¿por qué los titulares son tan alarmistas y luego entras y no es para tanto?
bueno, pues todo el fenómeno de clickbait, de esas titulares alarmistas que no llevan a ningún sitio, y como el sentido crítico ante la actualidad también es importante, ¿no? Ahora hay que tantas noticias de la guerra, de tal, pues también que sean como crear espacios de conversación con ellos sobre esto, ¿no? Ante esto hay una herramienta que tenemos en pantallas que es el plan digital familiar, ¿no? que es un poco diagnostica en tu casa cómo es el perfil tecnológico de cada miembro, hace un diagnóstico y crea pues, propósitos familiares individuales, que es lo que se está hablando en los talleres que hay luego por la tarde de bienestar digital y personal, ¿no? Animamos muchísimo a los padres a tener actividades compartidas con pantallas. Pues, cuando el confinamiento lo que más creció fue el consumo de series, entonces a los adolescentes les preguntamos, pues, y a los padres, ¿cómo hacer con esto, ¿no? Pues 3 de cada 4 padres consideran que ver series y películas con los hijos facilita generar temas de conversación con ellos, pero a la vez el 60% de los adolescentes ve las series habitualmente solos. Entonces, cuando les decimos a los padres, oye, pero haz cosas con pantallas con tus hijos, dicen, es que yo no quiero jugar a videojuegos con ellos. Pero a lo mejor es que puede ser peli y palomitas todos los viernes y que sea el plan familiar en tu casa, ¿no? Y luego también interesarse por su mundo, ¿no? Pues que no demonicemos las pantallas, que sepamos que en vez de ser el youtuber ese, el influencer ese, bueno, pues que nos interesemos por su mundo y que nos cuenten ellos. Quizá los mejores profesores para esto son ellos y que nos dejemos asesorar y compartir información, ¿no? Por ir un poco a cosas como más concretas, ¿no? ¿Cuáles las edades, ¿no? Pues hay cosas que no están tan claras con pantallas, pero hay cosas que son como nítidas y que ya se ha visto científicamente que son así. Bueno, pues la Asociación Americana de Pediatría dice que de 0 a 2 años hay que evitar el consumo de pantallas. Y sobre todo, pues, bueno, hace la excepción de las videollamadas, luego hizo una revisión y dijo, bueno, por lo menos hasta los 18 meses que nada de pantallas. De 2 a 5 años máximo una hora al día y acompañados y con contenidos muy seleccionados, y más de 6 años límites coherentes como sea mi familia, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer antes de la llegada del primer móvil, ¿no? Que es como toda la educación digital a veces se divide entre antes del primer móvil y después del primer móvil. Bueno, pues antes del primer móvil hay una cosa que se llama el síndrome del bebé zombie, que es como niños como muy irritables y de repente descubres que lo que está pasando es que en su casa les están dando la pantalla para calmarles. Entonces, se vuelven totalmente insoportables, ¿no? ¿Y por qué es tan importante no darles la pantalla antes de los 18 meses o de los 2 años, por lo menos? O sea, por lo menos 18 meses o 2 años. Pues porque la pantalla es luz, movimiento y color, y lo que necesitan los niños es moverse, es expresarse, es que tengan 3 dimensiones, y la pantalla lo que hace es que todo sea plano, que no necesiten expresarse para pedirles algo a la pantalla, que no necesiten moverse. Entonces, todo lo que tiene que ver con estimulación temprana, las pantallas, si les damos muy pronto a la pantalla, se retrasa. Por eso no podemos pedirles a un adolescente que hagan un uso responsable de las pantallas si nosotros le hemos dado la niñera tecnológica, que es como el apaganíños, ¿no? Entonces, que las pantallas no acompañen ninguna función vital, comer, dormir, que es también la época antes del primer móvil de fomentar pues, cosas que sean alternativas a las pantallas, juegos, escritura, manualidades, y luego que tengan una autonomía digital progresiva. Pues a lo mejor que primero tengan el ordenador en casa, que jueguen, o sea, que estén con él, que en el catálogo de Netflix tengan su cuenta y su apartado, que haya una cuenta de Gmail familiar. Por ejemplo, funciona muy bien Family Link, que es como una cosa de Google que te hace como tener unas cuentas compartidas, que tú puedas un poco monitorizar qué hacen tus hijos con esas cuentas, que pongas unos límites. Y luego, cuando llega el primer móvil, ¿qué hacer? Primero, la gran pregunta del millón es, ¿a qué edad hace el primer móvil, la primera tablet? Bueno, pues dependerá muchísimo de la madurez de cada niño, pero es verdad que a veces un error muy, muy frecuente es que llegue como un regalo de un familiar. Pues que llegue como un regalo de un padrino, que llegue como un regalo de un abuelo que quiere quedar bien. Entonces, no, esa decisión que sea de los padres, ¿no? Luego también delimitar espacios inmóviles, pues quizá el dormitorio, el comedor, el baño, lo que sea, ¿no? Que lo apaguemos y lo encendemos para dormir. O sea, el sueño y los móviles tienen que ser como incompatibles, ¿no? O sea, y luego que no haya secretos, ¿no? Que sepamos a veces, o sea, que ellos lo sepan, pero que sepamos las contraseñas de ellos y que sepan que igual que entramos en su habitación y no pasa nada, pues que también entremos en, bueno, que no sea lo normal, pero que no pasa nada que sepamos las contraseñas de sus móviles. Y luego que respetemos esos tiempos en familia, pues que fomentemos, que haya excursiones, que haya juegos, que haya comidas en familia, o sea, todo lo que sea planes familiares. En las redes sociales, pues que cuando llega un móvil llegan las redes sociales, que podamos abrir un perfil con los hijos, que tengan perfiles privados y que no sea un perfil privado de 700 amigos, porque entonces no será un perfil privado, que hay datos que es mejor no publicar, pues
pues a veces pues, la dirección de casa, la matrícula, el uniforme, o sea, hay cosas que es mejor no publicar. Aquí está también todo el tema del sexting, ¿no? Imágenes que a veces se comparten porque sí, ¿no? Imágenes íntimas que se comparten porque es mi novio, es que no sé cuánto. Así que en cuanto lo compartes ya no es tuyo, ¿no? O sea, que deja de pertenecerte, ¿no? Y luego, mucho educar en habilidades sociales, pues en la empatía, en el respeto dentro y fuera de la pantalla. O sea, que bueno, a veces se dicen unas conversaciones por WhatsApp los adolescentes que es que no se lo dirían a la cara. Entonces, también saber que aunque haya una pantalla, hay una persona. Videojuegos, que es el otro gran tema también, sobre todo con chicos, pues que no rompan las rutinas, que tengamos unos horarios de videojuegos y que no sean barra libre. También es muy importante, lo he dicho antes, que las pantallas no se utilicen como premio o castigo, sino que, porque igual que nosotros no, es que si lo has hecho todo bien te doy venga de gominolas. Pues no, porque son malas. O sea, pues esto es lo mismo. O sea, si te has portado bien te dejo partidas sin fin de videojuegos. No, porque un tiempo está bien, pero no todo el tiempo, ¿no? Que las pantallas estén en lugares visibles, que la preferencia por juegos multijugador, que no jueguen contra la pantalla, evitar juegos online, sobre todo porque, bueno, a veces lo harán, pero que a veces no es el videojuego, sino que dentro del videojuego hay toda una red paralela de conversaciones de amigos con desconocidos, que es como que ya se nos escapa, ¿no? También escoger los videojuegos. A veces nos dicen, ¿pero qué videojuego? Pues es que solo con ver el tráiler, solo con ver una partida, te haces cargo mucho de qué videojuego es. Ahí está el código PEGI, que igual que las películas tienen más 16, más tal, pues igual los videojuegos, ¿no? Ahí están 3 descargables que luego os voy a decir cómo los podéis encontrar en la web fácilmente, ¿no? Que son ese infográfico que es ¿qué no publicar? Que una vez nos dijeron, esto tendría que estar en todos los colegios de España, ¿no? Pues algunas cosas que es mejor no publicar, el contrato ante el primer móvil, el contrato ante los videojuegos, que es como un pacto con tus hijos de qué hacer, ¿no? O sea, que también es una excusa para hablar con ellos de diferentes temas. Bueno, y luego todo el tema del futuro, ¿no? O sea, ¿qué podemos decir del futuro? Pues sabéis, ¿no? Vosotros que los adolescentes son cada vez más autodidactas en muchas cosas. El 75% de los adolescentes ha buscado recientemente algún videotutorial para aprender a hacer algo nuevo, el 60% ha hecho algún trabajo colaborativo en el último año. Entonces, ¿qué son las 2 cosas que yo si dijera qué es lo que marca el futuro de los adolescentes de hoy? Pues primero que van a estar siempre en aprendizaje permanente, que es estar siempre en versión beta, en versión como ir aprendiendo cosas, y luego el trabajo colaborativo y la capacidad relacional, ¿no? O sea, que van a necesitar estar en comunicación con otros, ¿no? Bueno, después de 5 años trabajando en empantallados, nos escribieron de Penguin Random House, nos dijeron, ¿queréis publicar, agrupar vuestra experiencia de estos 5 años en un libro? Entonces, ese es el libro que salió el 15 de septiembre de este año, que ya nos acaban de decir que va por la 3ª edición, ¿no? Y que es como un manual de ayuda que, bueno, para padres, para profesores. Muchas veces los profesores nos dicen, pero ¿cómo encontrar como respuestas y autoridad ante esto, ¿no? Pues, bueno, pues ahí está una ayuda para esto, ¿no? Y la verdad es que ha tenido como una gran acogida en todos los medios. La verdad es que es un tema, también es un tema que yo creo que lo chulo es llegar antes, ¿no? O sea, que la clave está en la prevención, que si se establecen como unas pautas de bienestar digital desde pequeños, pues se podrá como, bueno, pues eso, llegar antes, la prevención es la clave, ¿no? Hay un poco el índice del libro, ¿no? Pues que hay una primera parte de educar, una radiografía de la generación por edades, también va mucho por edades, la parte de los adultos, es a crear tu propia cultura digital familiar, las 12 preguntas más frecuentes, ¿no? El futuro, y recapitulando 10 consejos. Entonces, hicimos como un recopilatorio de todos los recursos que iban descargables en el libro, ¿no? Entonces, en empantallados.com/libro encontraréis recursos de los que he hablado en esta sesión, los encontraréis ahí pues, gratuitamente para quien quiera, ¿no? Pues el contrato ante el primer móvil, el parking de pantallas, todo eso, si vais ahí, está todo, ¿no? O sea que creo que es un buen aglutinador. Y bueno, a mí me encanta decir esta frase, ¿no? Que vi una vez en una conferencia que dice que los smartphones de hoy poseen, que cabe en nuestro bolsillo, poseen más poder de computación que los ordenadores que llevaron al hombre a la luna, ¿no? O sea que también un poco animar a todos a decir, bueno, igual que empezamos con ese reto que era la alfabetización de la cultura oral a la cultura escrita, yo creo que ahora estamos viviendo un supercambio que es la alfabetización digital, pero a la vez que con las pantallas se pueden conseguir tantísimas cosas que es una verdadera pasada, ¿no? Entonces, un poco por recapitular, ¿no? Pues saber que
que tenemos esas 3 coordenadas, que todo lo que, o sea, si todos los retos educativos fueran encaminados a las 3 AES, sería muy importante, ¿no? La autoestima, el aburrimiento, la atención, que podemos crear como esos círculos virtuosos de los hobbies, o sea, descubrir hobbies en nuestros alumnos, el papel de los padres, o sea, que los docentes tienen un gran papel, pero todo lo que sea hacer concienciar a los padres de todo su papel es una pasada, del futuro que va a ser tan importante bueno, en las pantallas en ese futuro, que estamos viviendo una época de transición y luego también pues, ese libro que puede serviros, ¿no? como una herramienta para los padres, para difundirlo entre vuestra gente, ¿no? Bueno, y ahí un poco todo lo que tenemos, ¿no? La web, el libro, Instagram, newsletter, entrevistas a expertos. Hemos hecho una serie de entrevistas a expertos en Spotify que tenéis ahí disponibles, ¿no? Desde que también es muy chulo, pues una es influencer, por ejemplo, que ya no es influencer, otro creador de contenidos, otro que fue adicto a las pantallas y ahora como no lo es, o sea, con muchísimas historias que podéis escuchar ahí. Y ya está, esto es un poco lo que quería contaros. No sé si tenéis alguna pregunta, que me han dicho que es posible que pueda haber alguna pregunta o no, o ya pasamos a la siguiente. Si no, yo creo que pasamos a la siguiente sesión, ¿no?